God. Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso espacio de historias para permitirnos cuestionarnos, sentir y crear. Mi nombre es Doris Liliana Castillo Ortiz, mi filosofía de vida, permitirme cuestionarme, sentir y crear, como he decidido llamar a este espacio. Aquí vienen seres muy especiales, todos somos muy especiales y tenemos historias muy especiales, sin embargo, no nos atrevemos a contarlas a profundidad. Así que si tú tienes una historia profunda que inspire, que permita a alguien cuestionarse, sentir y crear, estás cordialmente invitado a este espacio. Hoy inicio, es la primera vez que hago este espacio en YouTube. Realmente antes lo hacía a través de Instagram, era en vivo y era de una manera un poco más rápida, pues por el formato de esta red social. Así que he decidido hacerlo por acá para que ustedes y yo nos sentamos mucho más tranquilos, mucho más en casa. Y quiero dar la bienvenida a mi gran amigo con el que voy a iniciar. Es un amigo que realmente le tengo un cariño muy especial y él lo sabe, toda unión consciente, bueno, ustedes ya lo están viendo aquí en cámara, toda unión consciente le tiene un cariño muy, muy especial y un afecto. Yo creo que es el hombre más resiliente que he conocido. He tenido la oportunidad de compartir con él de cerca, no de vivir juntos, pero sí de compartir de cerca y aprender muchísimo de toda su experiencia, su sabiduría. Ustedes saben, los que ya me conocen, que soy una mujer que admira muchísimo a las personas que hablan y viven desde su experiencia. Porque Federico es muy letrado, pero aparte de ser letrado, también tiene esa experiencia impregnada, innata, y eso me encanta, esa parte genuina. Y pues la parte de la resiliencia que ya un poco les va a contar él aquí ha sido para mí fundamental. Me ha inspirado muchísimo en mi transformación con el qué dirán. De hecho, el motivo por el cual este es el primer video que queda grabado es porque acabo de eliminar mis redes sociales hace unos días y acabo de arrancar de nuevo con un formato distinto, con una apertura diferente, y gracias a Fede, pues yo aprendí muchísimo también a soltar este tema de que me valiera totalmente nada lo que pensaran o opinaran los demás, porque vengo de un proceso de esta manera. Juntos retiramos nuestros hijos del sistema educativo en el mismo año. Yo me inspiré y me apoyé en la valentía que él me ofreció a través de una llamada y tenemos muchas historias para contar. Sin embargo, aquí lo importante es que te presentes, Fede, que nos compartas un poco de ti y empezamos por la pregunta más importante de este conversatorio y es, qué es lo que más te ha movido, el cuestionamiento que más te ha movido especialmente desde tu niñez para permitirte cuestionar y tomar acción, ¿no? Comenzar este camino y preséntate también tú mismo, cuéntanos un poco de ti y bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo quieres que me presente? ¿Cómo estoy etiquetado o como he aprendido a hacer últimamente? Como es, Federico, porque definitivamente este espacio es para hablar con todas las palabras que estés acostumbrado a expresarte. Todo el que venga aquí, la idea es que sea como es, sin etiquetas, sin títulos, si los quieren mencionar, maravilloso, pero aquí se muestra el ser y la esencia de la persona, y a eso nos conectamos quienes vemos estos espacios acá, en Cuestionate, Siente y Crea. Bueno, pues soy una persona que está en constante crecimiento y evolución. Es una persona que estoy aprendiendo a quererme cada día más, a valorarme, a respetarme, a sentirme como tal. Soy una persona que ha aprendido a decirse frente al espejo, te amo, cosa que jamás, nunca antes había sido capaz de hacer en mi vida. Me sentía incómodo haciéndolo. Y soy eso, una persona que vino a crecer, vino a aprender, vino a evolucionar para poder transmitir algo de esa experiencia a otras personas que me sigan, no me copien, sino que me sigan o se identifiquen con algo de lo que yo hablo en mi libro, en mis charlas, en estas entrevistas. Muchísimas gracias por ser el primero, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Y he sido etiquetado bajo el nombre de Federico Rico Poveda. Me etiqueté yo mismo como arquitecto desde el año 1999 que me gradué, porque yo terminé materias en el 94. No volví a la universidad por esas reglas estúpidas y absurdas que me pusieron en discusión con los directivos de la Facultad de Arquitectura. Y hace un par de años, con el ánimo de cumplir esa nueva misión de vida que tengo como ser en desarrollo y crecimiento,
me he autoetiquetado como escritor, autor, conferencista y podcaster. ¿Está bien? Bueno, ya van conociendo un poco más de Fede. A mí me encantan las personas auténticas y yo por muchos años me he cohibido y Fede lo sabe, me conoce muy bien, pero ustedes de pronto no tanto. He dejado de decir cosas que sentía a mi manera, con mi tono de voz, cambié totalmente mi tono de voz, mi forma de ser, por estar yo misma permitiendo que afuera opinaran y que esa energía permeara en mí. Entonces, como pueden ver, Fede es alguien que cada vez se muestra más como es y eso yo lo valoro muchísimo. Ya nos contarás un poquito qué son las reglas. Hay un libro que tiene Federico Rico Poveda, no sé si lo tengas ahí para que no lo dejes ver, la portada, pues el libro como tal, porque lo tengo por acá, pero no lo tengo a la mano. Y en ese libro justamente nos cuenta gran parte de su historia, bueno, de sus historias, ahí lo tienen, temperamental, y habla mucho de las reglas. Él lo ha etiquetado de... Y a veces somos de muy doble moral, ¿no, Fede? Creo que estamos de acuerdo que por aparentar y encajar en un sistema, como nos ha pasado con nuestros hijos y con lo que hemos estudiado y nos hemos permitido, cambiamos, nos parecen muy bruscas las palabras y a veces no llamar las cosas por su nombre también hace que no comprendamos. Entonces, ¿qué son reglas para empezar a entrar en contexto al lenguaje que tú manejas? ¿Y cuál ha sido el cuestionamiento que más te ha movido desde niño? Ese que tú dijiste, yo no soporto esto y quiero cambiarlo un día y de pronto eras muy pequeño, no sé, adolescente. Bueno, reglas es un conjunto de normas, leyes, disciplinas, hábitos, costumbres que desde pequeñitos nos han inculcado o nos han obligado, nos han sometido a seguirlas y que yo las considero como absurdas y que no tienen sentido alguno. Porque cuando yo entendí que todas esas reglas o en términos eh, joviales o coloquiales colombianos, toda esa mano de maricadas que nos enseñaron, no tienen ningún sentido, sino cuando aprendí ya que mis pensamientos son otra cosa, que lo que yo siento es otra cosa. Entonces fue ahí cuando entendí más esas palabras, esa palabra reglas, que de hecho la adopté como propia, luego de haber leído este libro brutal, El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. Ese es un término de él, Vishen Lakhiani, pero yo lo adopté como propio porque me encantó. Entonces, son todas esas creencias que nos han vendido desde pequeñitos y que nos las hemos creído como propias. Por ejemplo, religiones, partidos políticos, educación básica, primaria, secundaria, pregrado y demás cosas. Creencias como la carrera de la rata, los trabajos, que no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo en que uno sea un empleado. De hecho, yo lo fui varios años, pero seguir reglas, seguir normas de personas que se dicen llamar líderes, muy bien llamados jefes, que no tienen ningún sentido, no tienen, simplemente son cosas que funcionaron para otras personas, pero no para uno. Esto ha funcionado, es igualito que el teléfono roto. ¿Sabes qué es el teléfono roto? Consiste en pasar un mensaje persona a persona, pero cuando llega al final, ya eso se volvió un asco, se volvió una mierda y nada de lo que dijo el último tiene que ver con lo que transmitió el primero. Esas son las mierdas y reglas. Como cuando se traduce un libro, ¿no? Del inglés al español y le cambian la mitad del significado de las palabras. Exactamente, porque bueno, hay personas que dicen que la gran mayoría no sabemos transmitir un mensaje. Entonces, desde ahí empieza mal la comunicación. Si yo transmito mal un mensaje, la persona que lo recibe lo va a interpretar de una manera, lo va a entender de otra, lo va a asimilar de una completamente diferente y le va a colocar su ingrediente secreto, como el papá de Kung Fu Panda, el ingrediente secreto. Y ahí se empieza a volver esto un despelote. Nosotros somos una bola de nieve
que con todas esas mierdas y reglas, con todas esas cantidad de babosadas, nos hemos vuelto cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Pero afortunadamente yo, o mi bola de nieve, llegó y se estrelló contra un árbol, se volvió añicos y volvió a empezar. Entonces, esas son las mierdas y reglas, cosas que nos dicen, cosas que nos venden, sin ningún sentido, sin ninguna razón y sin ningún significado para cada persona, que creemos que tienen su significado porque nos lo dijo nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, nuestros tíos y así, abuelos, bisabuelos, etcétera. Pero eso es mentira, eso es una mentira. Nuestra vida es una falacia. Vivimos es como una fachada falsa, mostrando lo que creemos ser, pero que en realidad no nos dedicamos a ver lo que está detrás de esa máscara. Todos somos máscaras. Esos roles que desempeñamos son simplemente máscaras para ocultar una cantidad de cosas que desconocemos. Eso es mierda y reglas. Y es un término que utilizo en el libro mucho, en mis charlas mucho, cuando hablo con las personas. Ese es un término que se volvió de, de primera necesidad para mí. Me encanta que haya iniciado contigo porque este canal fue creado para gente que se quiere cuestionar. Yo tengo un video que al final se los voy a dejar referido al final de este video que se llama La pereza mental y viene de mi experiencia precisamente de eso. Hasta dónde nuestra pereza mental llega al término de solamente creer lo que nos dicen. Para este tipo de personas, de seres, porque persona significa máscara, lo acabas de decir, si vamos a la etimología de las palabras, nada más con que no nos diera pereza buscar una etimología, ya nos daríamos cuenta de que estamos mencionando y la vibración de las palabras tiene poder en nosotros. Entonces, el cuestionamiento parte de ahí. Creo que eres uno de los hombres cercanos que yo conozco así de carne y hueso, porque pues cuestionadores conozco mucho, muchos desde Jesús en adelante. No soy religiosa. No soy religiosa. Perdóname que suena por acá un eco. Desde ahí para acá conozco un montón de cuestionadores que están en libros. Sin embargo, Federico es de esos que yo conozco de carne y hueso que lo son. Así que gracias por esta aclaración y por este primer abrebocas al cuestionar, a que cada quien cuestione y crea realmente, al menos si nos equivocamos, que sea por nuestra convicción y no por la de otros. ¿Y cuál ha sido ese cuestionamiento, Fede, que has tenido desde niño, que tú, o ese uno o varios que tuviste y dijiste, yo esto no lo voy a repetir de grande o de joven? Pues mira que de pequeñito, un cuestionamiento que yo tenía era el trato hacia los animales. Me parecía injusto el trato que recibían los animales. De hecho, todavía reciben un trato injusto los animales. Yo siempre he sido un apasionado por estos seres vivos. Y siempre me cuestioné por qué había tanto animalito en la calle, por qué había tanto animalito maltratado. Pero en mi casa me dejaban llevar uno que otro animalito, pero yo tenía que ir a entregarlos. En esa época se llamaba la ADA, Asociación Defensora de Animales, y yo recogía animalitos, los cuidaba y los entregaba en esta fundación. Ese fue uno de los principales que yo tuve, que aún lo sigo teniendo, y que respecto a ese cuestionamiento, hay un proyecto que de eso, dentro de todo lo que estuvimos hablando hace un rato, no te mencioné ese proyecto que estoy trabajando respecto de los animales. Pienso que ese es uno de los principales. Después, pienso que como niño, que tuve unos padres excelentes, excelentes, entre comillas, porque me dieron absolutamente todo. Entonces yo pocas veces cuestioné muchas cosas porque como lo tenía todo, no se me dio la oportunidad de cuestionar situaciones que yo veía, porque eso era lo que decían mis papás, eso era lo que decía mi familia, eso era lo que decían mis amigos, eso era lo que decía la sociedad de consumo de ese entonces, y que aún eso se sigue conservando, lo siguen diciendo de igual manera. Esas son de las situaciones y
y de los eventos que se presentan que, a pesar de estar obsoletos, se siguen utilizando. Yo me empecé a cuestionar más cosas, fue cuando entré a la universidad. Bueno, en el colegio me pregunté mucho que por qué ese sistema educativo. A mí no me, yo era buen estudiante, pero me cuestionaba el hecho de, a mí para qué carajos me están enseñando química, para qué carajos me están enseñando física, para qué me están enseñando todas las vainas, si en lo que yo quiero hacer, muy seguramente no voy a ver nada de eso, porque yo tuve dos sueños desde pequeñito, uno era ser piloto, tipo Top Gun, Maverick, ¿los conoces? ¿Has visto esa película? Son pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana que hacen piruetas y todo ese tipo de cosas y van a la guerra y yo siempre quise hacer eso, ya de hecho, todavía quiero hacerlo. Y el otro era ser arquitecto. Te conecto el teléfono que se va a descargar. No sé si me escuchan bien así. Ahí yo te sigo escuchando. Y de hecho en la arquitectura no utilicé nada de esas materias que yo te acabo de mencionar. Nunca las utilicé, jamás. Entonces ese fue un gran cuestionamiento que yo tuve con el sistema educativo. Después cuando entré a la universidad, me cuestionaba por qué habían profesores que enseñaban unas cosas que uno veía su hoja de vida y no mostraban lo que estaban enseñando. Entonces, después con el tiempo entendí y lo aprendí en esta etapa de crecimiento y desarrollo personal, porque encontré la frase que uno debe seguir es personas que tengan resultados para poder aprender. Y resulta que a nosotros nos formaron con la mejor intención posible, porque yo considero que una de las misiones más loables de profesores o de personas que se dedican a la educación es lo más loable que hay, es lo más significativo que puede existir porque entregan su vida a la docencia, entregan su vida a enseñarle a otras personas, pero desafortunadamente el sistema los tiene encasillados en cosas que no pueden pasar más de ahí, entonces tienen que enseñar lo mismo de siempre. Y un cuestionamiento grande que yo me hice fue, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué? Que fue una experiencia con mis hijos que ahí pues surgió el libro. ¿Por qué yo la sigo cagando de esta manera? Porque uno como ser humano, o yo, la cagué miles y millones de veces, pero yo no le veía importancia a eso, hasta que mis hijos me hicieron reaccionar. Y ese ha sido a partir de esa fecha acá, ha sido la etapa de mayores cuestionamientos que yo he tenido en mi vida. Eso en resumen, los cuestionamientos que he tenido. Los últimos han sido más de cuestiones personales, ¿por qué hago esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque me he dado cuenta de que la vida, las cosas en mi entorno no suceden para mí, sino que suceden para un aprendizaje que yo debo tener. Es cuando yo debo analizar lo que está sucediendo a mi alrededor, por qué está sucediendo y para qué está sucediendo y cuál es la enseñanza que me tiene y aprendí a salir del victimismo, porque generalmente, y nos inculcan desde pequeñitos, a ser unas víctimas de que este me dijo, esta me hizo, este no me hizo, este no me trajo, este me dio feo. Ese han sido los mayores cuestionamientos de vida, de situaciones reales, de conflictos personales, de los resultados que uno tiene como persona, los resultados que tiene en su vida, porque su vida está en este momento así de jodida, como está, o está en un buen punto. Esos son los grandes cuestionamientos que yo he logrado tener. Fede, ¿cuántos años tienes tú? 51, no parecen, pero 51. Te lo pregunté por eso. Ustedes que están conectados del otro lado de la pantalla y yo, y no sé Fede qué opine,
a veces no somos conscientes de que hay gente que muere a los 90 y a los 100 años y jamás en su vida se hizo un cuestionamiento de este tipo. Yo creo, Fede, que somos afortunados y, por ejemplo, mi hijo que nació cuestionando, yo creo que porque no podía hablar el día que nació, porque si no, ese día también hubiera cuestionado, pero apenas pudo hablar, que se demoró un poquito a los 4 años, empezó a hablar bien y desde ahí no ha parado. No todos nacemos así, no todos llegamos, yo lo hice a los 36, a los 35 años, lo hice en serio, y tú tienes 50 y pico y lo estás haciendo, y tengo una gran amiga que tiene 74 y un profesor también que se dedica y tiene 78, pero los menciono así porque son contados por lo menos los que yo conozco. Tengo una comunidad más o menos que conozco gente como en 12, 14 países hoy en día y he recorrido en las ventas, he conocido mucha gente, pero muy poca gente se cuestiona todavía. O sea, estamos en una era desde el 2020 de la pandemia como que mejoró un poco el tema, pero qué importante compartir esto, Fede, de verdad que lo valoro mucho, que te tomes el tiempo, que me aceptes esta invitación, porque no somos muchos los que nos cuestionamos. Y yo creo que sí estamos dejando destellos de luz en el mundo, así sea una persona que vea el video, así sea una persona que llegue el libro, a quien le hables, porque realmente sí necesitamos esa inspiración. Yo digo que es como un carro que sí, claro, el carro funciona, pero a veces se apaga y necesita un pequeño empujón para que él solito siga produciendo. No es que todo el tiempo lo lleven a un empujado, pero esa chispita en la batería creo que es importante. Y bueno, no sé, ¿cuál ha sido, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el sentimiento que te movió? Que yo sé que esa historia es hermosa y quisiera que la compartas aquí. Pues hermosa para inspirarnos, yo sé que para ti no lo fue en su momento, pero te dejo un gran aprendizaje. ¿Cuál ha sido el sentimiento más profundo que te movió? O sea, vienen los cuestionamientos, pero tiene que haber un sentimiento que a ti realmente te haga decir, no más al carajo, yo cambio esta vida hoy mismo, comienzo a tomar acciones distintas. Y bueno, empecemos por ese, ahorita te hago la otra pregunta. Bueno, mis hijos, mi hijo mayor, mis hijos han sido mi principal motor de vida y yo pienso que aún lo siguen haciendo, así mi filosofía haya cambiado un poco, porque de hecho ellos son los autores intelectuales de mi nueva versión. Yo empiezo mis charlas con la siguiente frase. Érase una vez un hombre convencido y orgulloso de su extraordinaria labor como padre de familia. Sin embargo, hubo un instante, ese momento que para él ha sido el más terrorífico de su vida, en el que sus hijos le demostraron lo contrario. Yo me caractericé por ser una persona temperamental, por eso el título de mi libro, una persona muy psicorrígida. Me convertí en alguien tirano y autoritario, no solamente con mis hijos, sino con todas aquellas personas que me rodearon en algún momento de mi vida, desempeñando X o Y rol. Y cuando mi hijo se mamó de esa situación, se mamó del maltrato verbal y físico, dijo, no más, me voy de la casa. Ese día yo me quedé sin piso y empecé a cuestionar cada una de las situaciones que yo había vivido y había ejecutado. Ese día, aunque ya me lo habían dicho muchas personas de, de mis actitudes, yo era absolutamente disciplinado y la mayoría de personas se me reventaban con mi ritmo de trabajo y mi ritmo de disciplina. Pero a mí me importaba un carajo lo que dijeran las demás personas. Yo tenía que entregar mis proyectos, yo tenía que entregar lo que me había comprometido. Y mis hijos cayeron en ese régimen dictatorial y se mamaron. Muchas personas me dijeron, oiga, usted tiene que corregir esto porque se va a quedar solo, pero me importaba un bledo, me valía lo que fuera. Pero ya cuando me lo dijo mi hijo y después mi hija se le pegó, dije, mierda, aquí pues, la estoy embarrando, ya tengo que cambiar. Y ahí fue cuando empezó esa etapa de incursionar en la lectura,
buscar videos, buscar artículos, buscar referentes, buscar soluciones y el origen de esa causa de mi fuerte temperamento, porque me di cuenta que la ira, la rabia, la histeria estaban acabando con mi relación de padres e hijos y silenciosamente estaba acabando conmigo también, porque el principal afectado siempre es uno. Uno piensa que son los demás, pero los demás son una consecuencia de lo que uno es. Hacerse consciente de eso, darse cuenta de eso, pues no es una tarea fácil. Me costó porque mi ego era bastante grande, además súmale mi profesión de arquitecto, pues los arquitectos, hablando con el ego de Federico Arquitecto, nosotros somos dioses, encima de nosotros no hay nada, porque somos los que creamos, somos los que maquinamos, somos los que plasmamos en un papel y llevamos a un espacio físico, que hay otros profesionales también trabajando con nosotros, pero generalmente en los proyectos que yo trabajé, siempre los arquitectos éramos los que decíamos, esto me gusta, esto no me gusta, porque el ingeniero civil hace su propuesta estructural de acuerdo a lo que uno plantee. Generalmente, lo hablo a título personal, por experiencia propia, el ingeniero estructural tenía que someter sus conocimientos a lo que yo proponía. Si a mí no me gustaba, tenía que cambiarlo hasta que yo quedara conforme, y así con cada uno de los profesionales. Aceptar eso no fue fácil. Hacerse humilde ante esa situación me costó trabajo, pero berracamente me costó trabajo aceptar eso porque yo me había acostumbrado así toda mi vida. Fede, ¿qué fue lo que pasó con tu hijo ese día para que tú decidieras hacer ese cambio tan grande? Un poquito nada más como para que nos quede acá el contexto. Ah, Y aclaro que de todos los temas que realmente no vamos a alcanzar en tan poco tiempo a tocar tantos temas tan profundos, de todo lo que ustedes van escuchando, déjenos en los comentarios que yo estoy segura que convenzo aquí a mi amigo para que hagamos más encuentros, ya sea del tema de la educación de los hijos, de todo su tema como padre, bueno, obviamente él hace acompañamientos, da charlas, él es conferencista, pero me refiero que si quieren más charlas como esta en más temas, nos dejen acá también, porque pues yo sé que lo abordamos así como por encimita, pero por ahora, eso puntual que te quebró en ese momento, ¿qué fue lo que hizo tu hijo adicional pues a decírtelo con palabras, ¿no? pues se iba a ir de la casa y pues yo no podía soportar eso porque me di cuenta en ese momento que estaba acabando y estaba alejándome de lo que yo más amo en mi vida, que son mis hijos. Perder un hijo, además de que yo lo perdía en doble oficio, ¿no? Porque como yo soy papá soltero, pues yo ejercí muchos roles adicionales por estar solo. Sentí que me arrancaban algo de aquí ese día. No, esa vaina me dolió a mí muchísimo porque yo no tenía cómo responderle a él, cómo refutarle lo que me estaba diciendo, porque mi hijo, al igual que Julián, el marica siempre cuestiona todo, todo lo cuestiona. Ya a veces se pone hasta cansón de cuestionar. Yo le decía, oiga, ya no joda más, ya cállese, deje de preguntar, déjeme una tranquilo, porque él es así, él no traga entero. Entonces yo no le podía refutar nada de lo que me estaba diciendo porque era cierto. Y sentir que uno pierde un hijo y que la hija se le pega, pues pucha, eso fue mortal para mí ese día, y al día siguiente yo empecé a buscar y ¿Qué edad a tenía? leer. ¿Qué edad tenía quién? ¿Mi hijo? Sí, cuando pasó eso.
Nico tenía 13 años, Y mi María hija 11. Imagínate. Claro, no me alcanzo. Y Federico vive en Bogotá, ¿no? La capital de Colombia. Yo sé que este video lo ven personas de otros países, pero pues la capital de un país en Sudamérica ya sabemos cómo es. Y realmente pues no me alcanzo a imaginar la sensación de uno saber que sus dos niños, porque son preadolescentes, o el niño en este caso, pues estuviera por ahí expuesto a tantas cosas en la calle, ¿no? También es algo que es bastante complejo. No te digo que te entiendo porque no alcanzo a imaginarme lo que hayas sentido tú en ese momento cuando el niño se iba a ir. Pero sí sé que también todo gran trauma, todo gran sentimiento profundo, como le hacía la pregunta acá, lleva a un gran cambio cuando así lo decidimos, ¿no? Porque habemos personas que nos dan con ladrillos, con carros, nos pasan por encima, nos morimos, bueno, yo creo en la reencarnación, llegamos a otra vida y pasamos vidas y no aprendemos la lección. Pero qué bonito fue de que en ese momento tú diste un gran paso y comenzaste, bueno, por esa época nos conocimos, ¿no? Como al siguiente año. Sí, en 2019 nos conocimos nosotros, Y lo tuyo fue en el 18. 2018, un año más adelante. Y creo que esa es una de las confirmaciones, Fede, que cuando uno cambia su vibración, todo cambia. Yo sé que eso está muy de moda hoy en día en Nueva Era, pero cuando uno comienza a ver el mundo distinto, es como si de verdad comenzaran a alejarse solitas las personas que no están en esa misma onda y a la vez comienzan a llegar otras personas, porque de ahí, pues también yo comencé a ver una vida de una forma distinta y apareció Federico en mi vida, porque pues yo era una persona que tenía una farmacia común y corriente. Yo había dejado todo este camino de la rata del que hablaba Federico hace un rato, pero me había vuelto autoempleada, ¿no? Y a veces uno cree que montar un negocio propio, pues ya eso está con mejor estatus y va a tener tiempo y libertad, y pues en mi caso no fue así. Entonces, en ese momento estando ahí, también los tiempos para reflexionar siento que son muy importantes. Tú ya habías dejado de trabajar como tal como empleado para aquel momento, ¿verdad? Tenías los espacios para llorar, así es, o sea, importante que así sea para llorar o así sea para sufrir, uno tenga el espacio, porque a veces estamos tan ocupados cumpliendo un horario de una oficina, unas humillaciones de un jefe, pues que no tenemos tiempo ni siquiera para pensar o sentir. Pero creo que no fue tu caso, ya ahí podías tener ese espacio, ¿verdad? Sí, yo me caractericé durante mi vida profesional por nunca dejarme mandar, nunca me dejé mandar. Cuando me mandaban, se armaban los mierderos más tremendos porque chocaba yo con la forma en que me decían las cosas y pues yo respondía, eso era un boomerang, me decían y yo me volvía con todo el abecedario. Yo intenté muchas veces hacer emprendimientos. El último, desde 2014, ya dije, no me vuelvo a emplear más, no vuelvo a que me jodan la vida ni a joder la vida a otro. A pesar de que mis hijos son modelo 2004 y 2006, tuve que hacerlo y me fue bien, por cubrir aparentes necesidades que yo veía en mis hijos. Pero siempre me caractericé por eso, no me dejaba mandar. Y monté varias veces mi oficina de arquitectura que después entendí por qué no funcionó y ahora la tengo es en un segundo plano. Y eso que tú hablas del tiempo, ya después entendí que el tiempo lo tenemos, lo que pasa es que no queremos verlo, no queremos saber aprovechar el tiempo, porque esas personas que son archimillonarias tienen el mismo tiempo que tenemos nosotros. Lo que pasa es que ellos sí se enfocaron en lo que eran. Ellos fueron criados de otra manera. Ellos se cuestionaron, empezaron a cuestionarse desde una más temprana edad y tuvieron guías que los ayudaron a sacar. Yo no me puedo quejar de mis papás porque son los mejores, para mí siguen siendo los mejores papás que han existido, pero desafortunadamente cometieron un error, pienso yo, sin juzgarlos, porque me dieron todo. Y el hecho de que uno le dé todo a un hijo los vuelve unas huevas completas, los vuelve unos inútiles completos.
Es mi opinión. No sé quién es el que habla, creo que es Cristiano Ronaldo. Perdón. Dime. No, 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 que te digo y yo coincido con ella, con esa opinión. Sí, creo que es Cristiano Ronaldo y Will Smith también lo dice. Diego Dreyfus. También digo de hijos que la primera generación anduvo a pie, por decir algo, mis abuelos. La segunda generación en bus. La tercera generación ya su carro o su moto. La siguiente generación son unos inútiles completos porque no les enseñaron a defenderse, no les enseñaron a hacer nada, pierden todo y la sexta generación, como la quinta perdió todo, entonces vuelve a empezar el ciclo. Y eso es completamente cierto. Y yo choqué con mis papás y ahora choco mucho con mi mamá porque yo no quiero que mis hijos sean unos inútiles. Yo quiero que ellos sepan qué es la vida, sepan qué es defenderse, sepan qué es ganársela. De hecho, yo en el colegio nunca les hice nada, jamás les hice las tareas, excepto esas famosas tareas que mandaban los profesores para los papás, que un día dije, no más, hice la maqueta, hice la tarea, yo como un pendejo allá un domingo haciendo la maqueta, no sé para qué materia, y mis hijos allá en el parque jugando y yo los miraba, oiga, no tiene ningún sentido ya. Terminé la maqueta y al otro día me fui para el colegio. Se las puse al profesor en la mesa y le dije, esta es la última tarea que yo le hago a usted. Si vuelve a mandar tareas de estas, créame que vengo y le pongo la tarea, le rompo la hojita de la tarea y se la tiro porque mis hijos no están aprendiendo nada con esto. Ni yo tampoco, porque yo ya sé hacer esta vaina. Volvieron a mandar una tarea y efectivamente dice, pongan la nota que se le dé la gana, no voy a hacer ninguna tarea y mis hijos tampoco la van a hacer, porque eso no es para ellos. Y así en los colegios me eché profesores encima por mi forma de pensar, por mi forma de hablar. Y mis hijos afortunadamente se defienden solos, tanto así que ellos ya están trabajando. María Paula, que es menor, ya tiene 16 años, ella me pidió permiso en diciembre, apenas cumplió los 16, para trabajar. Ya lleva 8 meses trabajando y está encantada esa china de esa vaina, porque está trabajando en algo que a ella le gusta. ¿No está estudiando? No, porque yo lo saqué del colegio. Mm, porque no me gusta el sistema educativo, principalmente básica primaria y básica secundaria. La universidad de pronto un poquito sí, pero es que en la educación tradicional no le enseñan a uno nada. A mis hijos les están enseñando lo mismo que me enseñaron a mí. Les están enseñando lo que aprendió mi mamá y lo que aprendió mi papá. ¿Cuál es la evolución? El planeta está en constante evolución. La tecnología está en constante evolución. Y nosotros seguimos como unos idiotas detrás de unas personas que nos están enseñando cosas sin ningún sentido, sin ningún valor, cosas que no representan nada para un crecimiento, un desarrollo como persona, como seres humanos. Entonces lo saqué del colegio. Duraron un año, año y medio sin estudiar. Yo les decía, oiga, busquen qué hacer, busquen qué estudiar en YouTube, alguna vaina. Para mí la mejor universidad, coincido contigo, que es YouTube. Ellos finalmente tomaron la decisión de volver al colegio. Nicolás ya se graduó, María Paula se graduó este año, pero esa es la vida de ellos y trato de meterme lo menos posible en lo que ellos quieran hacer o en lo que ellos decidan hacer. Bueno, y como les decía, esta es una gran historia. Si ustedes quieren que hablemos sobre este tema específico, es un tema que a mí me toca muchísimo. Y a mí me encanta cuando yo hablo de este tema, y siempre lo he dicho con Federico, cuando tenía las anteriores redes sociales, quedaron varios en vivos ahí, pero no importa, los vamos a volver a replicar. Y es, a mí me encanta cuando yo hablo, tengo una amiga médica también muy titulada, muy letrada, así como mi querido Fede.
Y cuando son con estas dos personas que creo que son los más titulados que yo conozco, bueno, tengo otro que tiene 2 doctorados, me encanta porque están hablando con una hija de campesinos que no terminó ni siquiera el bachillerato. Bachillerato en Colombia es secundaria porque me enteré que en Perú bachillerato significa la carrera universitaria. Acá en Colombia estamos hablando de la secundaria, lo que viene después de la primaria. Yo solo hice la primaria titulada porque me tocaba de chiquita, pues tenía 10 años y mis papás me mandaban a la escuela porque ellos no habían podido ir, entonces me mandaban a mí a que pagar el pato ahí. Pero salí a trabajar a los 14 años porque yo no quise seguir el bachillerato por temas de bullying, acoso, por miedo, por inseguridades. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces como me escuchan a mí, no, pues yo soy una analfabeta, somos tildados de brutos, ignorantes los que no vamos al sistema educativo. Y cuando yo comienzo a contar esta historia, pues claramente nadie pues va a creer porque es como la brutica que no sabe, la que no fue al sistema educativo. Entonces, me encanta cuando una persona, un ser que sí fue al sistema educativo completo, que a veces hizo hasta doctorados y especializaciones y se tituló y mandó y hizo y organizó una empresa, también lo ve. Entonces no es solamente de los bruticos ignorantes como yo, sino que también es, obviamente yo no me considero así, me refiero a los calificativos que escuchaba de allá afuera en ocasiones, porque aún teniendo yo mejores resultados en la compañía donde llegué a ser, pues a ejercer un cargo que solo era para profesionales titulados, aún aunque yo tuviera mejores resultados, la humillación siempre estaba ahí por el tema de no haber tenido un cartón. Entonces ahí nos damos cuenta cómo todavía existen, estamos hablando del 2013, cómo todavía existen empresas que están adaptadas al sistema de un siglo que ya no existe, que es el de la era industrial, y de un sistema educativo que nació hace más de 300 años para controlar a los soldados. Entonces, estos temas son apasionantes y me encanta y siempre agradezco, Fede, que te prestes para compartir esta historia, porque es un titulado con una analfabeta que estamos pensando, no solamente somos los analfabetas los que no, los que creemos eso, sino que también hay muchos profesionales que como él uno se esperaría que si tú eres arquitecto, pues los hijos los pones de medicina, abogado o un arquitecto más. Y no, también ese tipo de personas están, digo yo, despertando de ese letargo en el que veníamos y pues es muy valioso para mí. Entonces, déjenos las inquietudes si quieren saber más de esta información, porque los dos tomamos, creo, la decisión a través de una llamada telefónica. Sin embargo, yo quería, pero tenía miedo por aquello del qué dirán, qué va a pasar, me quitan los hijos, las leyes. Y ahí es donde yo insisto, el miedo no es más que desconocimiento de las mismas normas que el sistema nos ha impuesto, porque de hecho en Colombia hay un vacío legal para esto y hay normas que avalan todo esto. Entonces, no es más que desconocimiento y pereza mental, vuelvo a insistir. Bueno, Fede, y para ir cerrando, no nos vamos todavía, pero para que nos vayas compartiendo, cuál ha sido la creación? Obviamente el bienestar que tienes ya hoy en día con tus hijos, el hecho que tú les permitas ejercer lo que ellos quieren. Qué lindo que esté trabajando María Paula y Nicolás en cosas que les apasionan, en lo que realmente igual pasa con mis hijos. Carito ahorita está pintando unos cuadros, le están pagando por unos murales que ella quiere hacer. Está de artista, no sé, en un año qué quiere hacer. Julián sigue con sus temas metafísicos. O sea, qué lindo uno ver sus hijos haciendo lo que les apasiona realmente y que también genera muy buen dinero. Nada tiene que ver un salario o el dinero con una carrera profesional y eso sí se los puedo garantizar yo, que pues trabajé en grandes empresas sin tener ni siquiera el bachillerato porque lo hice semestralizado y en ese sí que aprende uno menos. Entonces, para ir cerrando ya la última conclusión, ¿cuál ha sido esa creación que tú destacas de Federico, que no solamente atañe a Federico, sino que ha llegado a tus hijos, a tu entorno? Ya ahora en redes sociales lo compartes. Al finalizar, por favor, nos dejas las redes sociales, tu podcast. Federico tiene un podcast espectacular. Me encanta. Ahí está la historia de nosotros también, de mis hijos, mi esposo y mío que nos ha entrevistado. ¿Cuál ha sido esa creación o esas creaciones que tú ves gracias a ese Federico que se permitió cuestionarse en algún momento de su vida, que se ha permitido de ese sentimiento tan profundo comenzar a crear? ¿Qué crees tú que ha salido de todo esto? Bueno, algo importante que yo resalto mucho es primero la relación con mis hijos, porque he logrado acercarme más a ellos, he logrado recibir abrazos sinceros de ellos. Generalmente yo lo hice y mis hijos también lo hicieron y sé que muchas personas lo hemos hecho. A determinada edad nos empezamos a alejar de los papás, buscando respuestas en otro tipo de vivencias, en otro tipo de situaciones y en otra clase de personas.
Mis hijos lo alcanzaron a hacer. Ahora, sentarse a conversar con mis hijos, que yo lo digo y no, y pónganme en el frente al que quieran, sentarme a hablar con mis hijos como amigo, como parcero, que hay muchos especialistas que dicen que eso es imposible porque se pierde un respeto y por una autoridad. Yo digo, ¿qué mierda de respeto y qué mierda de autoridad si cuando nos ponemos a analizar las cosas, pues autoridad y respeto como papá no tenemos, no la tenemos, porque estamos repitiendo patrones de comportamiento. Sentarme a hablar con mis hijos, ver que mis hijos llegan de su trabajo y, venga papá, que quiero comentarte algo que pasó, quiero tomar una decisión, tú cómo ves las cosas. Cuando un hijo se esconde, cuando un hijo se aleja de uno como papá, siempre hace las cosas en un segundo plano por miedo a acercarse al papá o a la mamá, al que dirán mis hijos. Y eso me parece una nota, que antes de tomar una decisión me llaman, me dicen, venga, quiero charlar contigo, vamos y nos tomamos algo, conversamos. El Día del Padre mi hija me invitó a tomarme algo y fue una de las conversaciones que yo tuve más enriquecedoras a la hora de montar un negocio, porque yo me las quise dar, mamita, venga, hablamos de negocios, montamos algo, pero pucha, el que dio la cátedra fui yo, me dio una cátedra de economía, de cómo hacer las cosas, que me dejó absolutamente callado, reírse con los hijos, de anécdotas, de cosas que pasaron, y el sentirse uno que hace parte de ellos para tomar una decisión, no para que uno los aconseje, porque yo me considero que no soy la persona idónea para aconsejar ni a mis hijos ni a alguien más, pero sí de acuerdo a mi experiencia les puedo mostrar diferentes puertas que ellos pueden abrir. Digo, bueno, en esta puerta puede pasar esto, pero en esta esto, esto ya no. Y eso es bonito, eso es, eso es agradable. Y darles esa libertad a ellos de expresarse, darle la libertad real, porque yo decía que mis hijos, yo no les decía nada, no los presionaba, pero yo recuerdo que cuando ellos decían algo y yo de lejos empezaba a hacer unas caras así que yo ya conocía mis caras y ¿no? Entonces cambiaban su versión, darles esa libertad de decir y pensar lo que se les dé la gana, sin tener que voltear a mirar al papá o a la mamá, ¿será que sí? ¿Será que no? Y enseñarlos a que se suelten, a que les importe un carajo el mundo, a que les importe un carajo lo que los demás piensen de ellos. Eso, eso es, para mí es del carajo, para mí. Para que otros papás lo estén haciendo y eso es muy bacano. Pero yo que no lo había hecho, me siento muy chévere con esta experiencia. Y yo creo que es tan difícil, ¿no? Porque ser padre y madre es algo tan universal. Nadie viene con un manual. Ras con rasgos que nos criaron a nosotros, nos dieron lo que pudieron y lo que hicieron. En mi caso, yo sí tuve esa crianza. Yo le decía a Federico antes de iniciar esta grabación que a mí me educaron y me querían, ni siquiera, yo no lo veo, sí, educar viene de un término bonito de esa manera, como que mamita, usted apenas pueda, se puede ir a trabajar donde usted quiera. Y mis papás son los más amorosos de este mundo, pendientes, cuidadores, encima, mi mamá muy amorosa, nunca me maltrataba ni nada, pero se me educó de esa manera. Yo veía que otra gente no, a otras personas es como que lo querían eterno ahí y lo que decía Federico, al darle todo y no creer. No crearle el hábito de que mamita o papito usted tiene que mirar cómo se va valiendo por usted mismo sin necesidad de que haya maltrato, porque en mi caso nunca hubo maltrato, habían carencias económicas, pero nada, nunca faltó comida ni amor. Entonces, hay personas que sí lo vivimos, pero yo hace unos días hablaba en un video de que para mí era una libertad condicional. Yo siempre, lo que tú decías ahorita de tus hijos, vive uno en una libertad condicional porque de alguna manera haga lo que quiera, pero por otro lado uno crece escuchando los ricos son porque nacen con estrella y otros estrellados, eso es porque robó, eso es porque se acostó con el jefe, los que somos pobres nos toca que, entonces, claro,
la mente se condiciona y eso fue en lo que yo más he trabajado como mamá, he desarrollado, y es en cuidarme de no pasarle las creencias limitantes, al menos en el aspecto económico. Porque si se le educa a uno como que uno es el de los pobres arrastrados que le toca solo lavar platos, así quiera ser artista, porque es que así vienen desde el abuelo, y son libertades muy condicionadas. Entonces, a veces yo siempre le hablé a mi mamá, como tú me cuentas que vives con tus hijos, siempre tuve ese apoyo de contarle lo que yo quisiera y siempre me ha apoyado. Yo a mi mamá le digo que me voy a volar en un cohete mañana y ella me cree y me apoya. Esa parte yo no la tuve limitada. Sin embargo, lo que te digo, a veces sí las creencias que uno escucha, las conversaciones en la cena de Navidad, las conversaciones en los cumpleaños siguen siendo totalmente limitadas y eso se va quedando en un niño. Y eso para mí es primordial. Yo creo que de las pocas cosas que yo puedo destacarme como madre fue no haberle pasado las creencias limitantes a Carito en cuanto al dinero y a Julián. Yo siempre les decía, el domingo nos vamos, tenía para el helado bolita, le decía que el otro no porque era mucho dulce, en realidad era porque no tenía plata. Pero entonces ella, no, ella me decía en alguna oportunidad eso, yo decía, bueno, algo bueno hice de en medio de tantos errores que he cometido como mamá. Y pero yo creo que es un mundo, o sea, acá podemos hacer todos días y horas de cuestionamientos de cómo serlo y al final uno va aprendiendo y qué lindo que tú lo estás disfrutando. Porque esto, Fede, yo se lo escucho mucho a los viejitos, a los 80, a los 70, en una cama, cuando ya los hijos tienen hijos y no pudieron disfrutarlo, realmente no tuvieron esa conversación tan linda que tú estás teniendo con tus hijos y que yo tengo la fortuna de tener hace mucho tiempo con los míos. Antes me toca a Carito callarla porque me dura todo un día contando historias en el aspecto de que es muy emocionada contándome. Sin embargo, no mucha gente lo hace y qué lindo que si tú estás viendo esta grabación, que es para lo que hacemos esto, inspirarte a que comiences. Si tienes un hijo de 10, de 12, de 13 años, Federico empezó en esa edad con sus hijos. Yo empecé cuando mi hijo tenía 11, realmente a prestarle atención, de decirle no importa, salga en chanclas, no vaya al colegio, no importa, haz lo que quieras, haz algo, pero haz lo que quieras. Entonces es como que no hay pérdida si todavía tienes hijos adolescentes, que a veces decimos lo que no se hizo a los 3 años, no se hizo a los 5. No, sí se puede, todavía hay posibilidad de así como un Fede que está disfrutando de esa relación con sus hijos. Bueno, ya no son adolescentes, ya hay uno de casi 19 y la otra de 17, pero pues que son muy jovencitos y a esa edad es muy difícil tenerlo, o sea, realmente es admirable y yo sí te felicito y te admiro mucho por eso, Fede, porque ha sido dominar un ego tremendo. Yo digo, para gente como yo que viene de abajo y que no surgió mucho en un sistema condicionado educativo, a veces es más fácil, pero para personas como tú que fueron a todo ese sistema, comieron toda la torta completa, pues a veces está más el ego, ¿no? Del que dirán, yo soy arquitecto, a mí nadie me domina. Y dominar eso es, la verdad, bastante admirable. Por eso y muchas cosas más, tú sabes que te tengo un gran aprecio, que me inspiras muchísimo. Yo siempre te pongo de referente porque yo creo que con Federico es con el ser humano, aparte de mi hijo, con el que más diferencias tenemos de creencias y con el que nunca discutimos por eso. O sea, nos escuchamos. Yo pienso, uy, Federico, yo no haría eso ni loca. Federico sé que piensa lo mismo, diría, no, pero nunca hemos fracturado la amistad por eso. Y han ido y han venido muchas personas en estos últimos 5 o 6 años, pero eso es algo que muy pocas personas tienen realmente. Aprender a entender las diferencias del otro. No tiene uno que aceptarlas, pero pues se le respetan y nuestra amistad sigue aquí aparte. Y creo que es algo que he logrado construir también con mi esposo y de alguna manera con mis hijos, aunque ha sido más retador. Sin embargo, es muy lindo y es un mensaje que yo quisiera dejar de que sí es posible aprender a vivir con los defectos que creemos que tiene el otro, que en realidad no son defectos, simplemente es una forma de ser diferente, que es como deberíamos ser, porque no somos exactamente iguales. Entonces, Fede, gracias por este compartir tan lindo. De verdad que yo sé que a muchas personas llega, especialmente a muchos padres. Es un mensaje muy bonito. Ya estás dando charlas, tengo entendido que has dado ya charlas en instituciones donde masivamente muchos padres te pueden oír y es una labor hermosa. Lo que tú decías, es una labor muy noble el enseñar y aunque tú no seas docente, ni yo tampoco titulados, realmente esto que estamos haciendo es compartir una enseñanza que para nosotros ha sido una enseñanza y que para ti también lo puede ser. Cerremos con 3 ideas que a ti se te ocurran y que creas que puedan ayudarle a cuestionarse a alguien o inspirarse, pues basados en tu experiencia. Pues estar pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor, yo pienso que es lo más importante, estar consciente de lo que está sucediendo, porque siempre estamos en piloto automático, ya estamos tan acostumbrados
a nuestro diario vivir, que no nos percatamos en hacer un pare y mirar todo lo que está pasando en realidad a nuestro alrededor, porque nos dejamos abocar por los, bueno, en el Federico antes es problemas, y yo lo cambio por retos en las situaciones con los hijos, con los compañeros sentimentales, en el trabajo. Nos dejamos caer en ese juego absurdo y por eso es que de ahí nunca salimos, por eso es que esos problemas cada vez son más grandes y más grandes y más grandes. Cuando uno se concientiza en lo que está viviendo en ese momento, es cuando empieza a ver la vida de otra manera. Cuando, ¿tú sí me estás escuchando? Yo te escucho perfecto. Okay. Yo veo mi micrófono muteado. Entonces yo pienso que esa es la única y la más importante para mí. Y mirar, ojalá llevar una libretica y un esfero y si la persona que de al lado me miró feo, pues no devolverle una mirada igual o peor, sino preguntarse, ¿por qué me miró feo? ¿Qué hice yo que le molestó a esa persona? ¿Cuál fue mi actitud con esa persona? La empujé, la rasguñé, algo hice yo para que esa persona, o quién sabe, de dónde viene esa persona, qué situación está pasando. Yo pienso que eso es lo más importante y una tarea muy difícil de lograr, porque es empezar a salir de ese papel de víctima, de ese papel de reaccionar. Pero cuando observas, ya dejas de, la reacción se desaparece automáticamente. Cuando observas, simplemente sientes. Y cuando sientes, te pones en el papel del otro. La reacción automáticamente desaparece. Y eso es lo que nos tiene jodidos a más de uno, la reacción. Pero porque no sabemos de dónde viene, porque ya la tenemos aquí incrustada. Es como el autorrespondedor de WhatsApp. Ya lo tenemos configurado para determinadas preguntas, frases, configuramos las respuestas. Así somos nosotros, así es nuestro cerebro, así es nuestra vida, así es todo lo que hacemos. Yo pienso que en lugar de tres, yo diría solo eso, observar. Y si la dividimos, observar, analizar y reflexionar. Ahí están las tres, mira. Wow, creo que es una de las reflexiones más lindas y me la llevo definitivamente para mí porque es algo que a mí también me ha costado y yo creo que, bueno, a mi alrededor yo veo que la mayoría, por no decir que todos los seres humanos, porque no me gusta generalizar, y es que tenemos de verdad, creo que voy a tomar como propia esa palabra, te lo digo en público para que no me demandes, del autorrespondedor. O sea, yo no había encontrado una mejor manera de hacerme entender que esta y es definitivamente, yo siempre hablo de que a veces entramos y salimos al celador y a la señora que estaba riendo, buenos días o gracias, pero en automático, o sea, no lo sentimos, no sabemos ni cómo se llama la persona, cómo amaneció, vivimos en una impersonalidad total, en un alejamiento, en una parte inhumana. Y qué bonito esto de hacernos conscientes, porque de verdad uno no sabe, esa persona que te dijo una grosería, le pudo haber acabado de morir el papá, la mamá, le puede haber acabado de pasar una desgracia horrible, pero tenemos esos autorrespondedores que me encantó como lo mencionaste. Así que muchas gracias, Fede. Siempre, siempre Gracias a ti. es un gran placer y un gran aprendizaje contigo. Siempre me llevo muchas cosas. Tú sabes que es curioso, estamos en desacuerdo en muchos ideales. Sin embargo, yo creo que de ti es de las personas que yo más he podido aprender a inspirarme, a tener esas chispitas. Y si algo quiero ser para ti que estás del otro lado de la pantalla, por lo menos a título individual, es eso, es una chispita, mi intención, y nunca creo que ayude a nadie, ni doy consejos, ni nada de esto. Simplemente dejo esos destellos y esas chispitas que quizá sumada con otro poco, puedas prender tu propio faro bajo tus ideales y tu convicción. Recuerda que mi mayor intención es inspirarte a tomar acción con lo que ya tienes en tus manos y en tu corazón. Y muchísimas gracias, Fede, y a ti que estás viendo este contenido. Si te gusta, suscríbete para que te siga llegando la información a tu canal. Gracias, Fede. Gracias a ti y a quienes nos ven en este momento. Dios te bendiga. Un abrazo enorme. Gracias. Namaste.